pero no es el único. Continuamos con el segundo. Entonces, por un momento voy a agarrar y voy a inhabilitar o voy a eliminar las opciones que he generado. Es lógico, pues ya no necesito. Entonces, necesito precisar quedar solo con el DEM, el tema de población, y probablemente una nueva capa que ahora va a ser el tema de los ríos. Aquí tengo drenajes y entonces me fijo el parámetro de la ecuación. Obsérvese que estoy siguiendo justamente ello. El primer parámetro fue densidad poblacional. El segundo es distancia al río. Entonces, este parámetro, ¿qué nos hace referencia? Denótese, estoy cambiando el color del río a azul para poder diferenciar, que estamos mencionando que hay una probabilidad de que todas aquellas poblaciones, y es lógico suponer esto, ¿no?, que se encuentren cerca a un río, se van a encontrar en un mayor riesgo si están lejos del río. Pero esta consideración es un poco simploide, es decir, porque va en una lógica como si todo fuera plano, y eso no es así. Puede ser que una población esté muy cerca al río, pero ser de muy escaso riesgo a inundarse por el hecho de encontrarse, por ejemplo, en una parte más alta al río, siguiendo una pendiente muy pronunciada. Entonces el agua difícilmente podría ascender hasta el poblado. O un poblado que puede estar un poco más alejado del río se puede encontrar en un mayor riesgo, precisamente porque la pendiente y la dirección de esta, a pesar de estar lejos del río, haría que en caso de un desborde, pues las aguas se dirijan ahí. Entonces, no podemos decir entonces de una manera directa, cerca del río, alto riesgo, lejos del río, alto riesgo o bajo riesgo. Entonces necesitamos considerar algún parámetro espacial más. En este caso, lo que mejor puede ayudarnos a hacer este proceso es justamente el tema de la pendiente. Entonces, por ello que para este nuevo parámetro de la vulnerabilidad, en este caso distancia del río, necesito generar un mapa temático adicional, que es el caso de las pendientes. ¿Cómo realizo esta operación? Me dirijo una vez más a Spatial Analyst, me dirijo a la opción que dice Surface Analysis y al comando Slope. En inglés pendiente es slope, perdón el comentario. Entonces debo verificar que en la primera casilla donde dice Input Surface esté el DEM. Las unidades de medida, por favor, el modelo exige que no sean degrees, sino sean porcentajes, percent. Entonces le pido que haga el cálculo de la pendiente. Ok. Listo. El sistema me ha realizado el cálculo de la operación. Y eso es lo que obtengo en este momento. No la pendiente del área de estudio. Entonces, podemos observar entonces justamente cómo es que es la pendiente del área de estudio. Voy a hacer un acercamiento, cambiaré el color de las representaciones de las poblaciones para que puedan observarse, por decir triángulos negros. Voy a disminuir el tamaño de la expresión espacial y ahora esperamos que justamente miren, como dato curioso, la mayor parte de las poblaciones en el municipio de Monteagudo se encuentran bastante cercanas a los ríos. Entonces, quizás a priori es posible opinar que muchas de las poblaciones en Monteagudo sí están expuestas al riesgo de las inundaciones. Pero no sabemos, por eso lo digo a priori, porque después del análisis recién vamos a ver si es posible esto. Entonces había mencionado que aquí lo que nos interesa hacer el cálculo es de vulnerabilidad a justamente la cercanía o alejamiento de un río. Entonces, para ello, yo necesito hacer un cálculo de un mapa de distancias. Es probable que hayan sido familiarizados con este proceso, pero
Algo que sí es importante mencionar, que es quizás importante y único dentro del ArcMap, es que la mayor parte de los SIGs hacen un cálculo de mapa de distancias euclidianas. ¿Qué es una distancia euclidiana? Aquella que nos dice que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Y no está mal, esto es cierto. Pero esto puede ser válido para zonas donde la pendiente es prácticamente inexistente o digamos muy regular. Caso del trópico, Santa Cruz probablemente. O sea, si se puede pensar que es una zona, digamos, una condición algo particular. En cambio, si el occidente o los valles, esta condición no es tan así, porque se puede ver que tenemos un relieve bastante accidentado en algunos lugares. Entonces la distancia euclidiana no nos ayuda. Así que lo que nosotros vamos a calcular es justamente una distancia en función de una dificultad de recorrido. Vamos a partir con el concepto de que de haberse sucedido un proceso de un evento de inundación, las aguas van a preferir dirigirse hacia aquellas en las que pendientes son más bajas o de valores, digamos, más regulares que aquellas que van a ser pronunciadas, y les va a ser más difícil recorrer aquellas que son de valores altos. Entonces, ese recorrido, esa diferencial de recorrido, se puede calcular a través de este proceso, que es un cálculo de distancias no euclidiano, por favor. El comando en el Spatial Analysis será distance y el proceso es cost weighted, es decir, que tiene un costo de realizar el proceso. Este proceso se realiza de una forma directa, tanto en el Windows XP, Windows 7 y Windows Vista. Pero en Windows 8 algunas veces suele provocar ralentizaciones en el sistema. Por eso que ejecutamos el mismo comando, pero empleando la base de comandos del ArcToolbox. Por favor, es el mismo, pero se ha mostrado más eficiente, por favor. Entonces, ArcToolbox, me dirijo al Spatial Analyst. Ahí estoy el comando distance y voy a buscar el que dice justamente, ven, aquí está, distancias euclidianas, y he dicho que esa no es la que me gusta, no es la que me interesa, o perdón, no es la que me va a servir para esta condición donde las pendientes no son regulares o planas. Voy a utilizar el tema del cost distance. Le voy a indicar cuál va a ser la fuente, o sea, el punto de partida. En este caso es el drenaje, porque las aguas están corriendo por los drenajes, por los ríos. Entonces deberían pues realizar un proceso adecuado de hacer el cálculo. Perdón, en una pausa que no es parte del proyecto, solicitaré una operación. Por un momento haremos una pausa, estoy cancelando la ejecución del proceso y voy a pedir grabar lo que estamos realizando. Por eso digo, guardar. Me voy a dirigir a donde está la carpeta de inundación y le voy a dar el nombre modelación de inundación. ¿Qué es lo que sucede? No es nada raro que por algún momento, alguna situación o algún comando propio que tengan esos equipos, la ejecución del comando falle y se cuelgue y se pierde lo que podamos estar haciendo. Entonces lo que debemos hacer es cada cierto momento que ejecutamos un tema, guardamos, para que en caso de que suceda algo, pues podamos retomar en el punto donde hemos dejado la operación sin necesidad de tener que rehacer todo desde el inicio. Entonces, con las disculpas del caso, ejecutamos el proceso. Cost distance, input raster, ya lo dije, porque el agua va a recorrer por los drenajes. El cost raster, es decir, aquello que le va a facilitar o dificultar el recorrido, que en este caso va a ser
la pendiente, por eso slope of them, y la distancia. Probablemente puedo decirle una distancia máxima y un espacio en blanco, pero como yo no conozco nada de esto, no sé hasta dónde va a ir o no sé el área límite, entonces realmente solo preciso realizar la opción del OK. Entonces empieza a hacer el cálculo. Vamos a realizar este proceso y van a ver que el mapa va a empezar a calcularse. Aprovecho este pequeño momento para hacer un comentario. Cada vez que ejecuto esta operación o realizo estas operaciones, van a ver ustedes que sale esto que llamamos el cuadro de diálogo. Yo sé que la mayor parte de las ocasiones en que se han ejecutado este comando, probablemente ustedes veían que se acababa de ejecutar el comando y este cuadro de diálogo permanecía abierto y luego tenías que cerrarlo manualmente. Pero si han observado, en mi caso siempre se cierra automáticamente. ¿Por qué es? Porque observen que aquí yo he tiqueado una opción que deben ustedes tener destiqueada, que dice Close this dialog when complete successfully, o sea, cerrar esta ventana de diálogo cuando el cuadro se haya completado, la operación se haya completado exitosamente. Si tiqueas esta opción, entonces cada vez que termine una operación, simplemente va a realizar el proceso o va a terminar el proceso y se va a cerrar automáticamente. En este momento y en este punto del proceso, por favor, lo que voy a solicitar es paciencia. Denótese que este cálculo al sistema le es bastante moroso. Entonces, vamos a observar cómo el proceso va a ir avanzando de acuerdo también a las capacidades del equipo, quizás muy lento, quizás muy rápido, pero les decía, es necesaria una paciencia para que esperemos el proceso acabe satisfactoriamente. Al momento, aquí pueden observar, está al 4%, entonces deberé esperar hasta que sea el 100%. Esta espera, por favor, puede ser de algunos minutos, hasta varios minutos o quizás un par de horas, pero ojo, eso dependiendo mucho de las características del equipo en el cual ustedes estén trabajando. Entonces, por el momento no se extrañen, voy a dar una pausa a la grabación de la videoguía para que el sistema no grabe una espera larga hasta que cumplan los 100%. De ahí que quizás cuando continúe la videoguía, en este momento estamos observando 4%, ya observen ustedes el mapa terminado de las distancias para realizar el resto de los procesos. Por favor, no es que aparece mágicamente, sino que estoy dando una pausa para no gastar espacio ni memoria en este proceso. Bueno, continuando. Después del proceso de espera que había mencionado, que pueden ser de varios minutos, vamos a observar que ya ha realizado el cálculo del costo de distancia, en función del drenaje, que es justamente lo que estamos observando ahora. Quito un poco el zoom y vamos a observar esto. Fíjense donde tenemos los valores en anaranjado claro, los más cercanos, en azules los más lejanos, y observemos cómo está el proceso. Miren cómo muchos de los poblados en realidad están en otro diferencial de las distancias. Por favor, en una aclaración particular, esta gradación de colores no necesariamente es el mismo que les va a salir a ustedes. Como he mencionado con anterioridad, al parecer el ArcMap hace esta generación en escalas colóricas, pero un poco aleatorio, es decir, que les puede dar una coloración un poco diferente a la mía, pero en cambio las gráficas y las formas deberían parecerse. Por favor, no preocuparse al respecto. Entonces tenemos aquí ya todo lo que es referido al tema de las distancias. Pero como en el caso anterior de las densidades, este tipo de mapa pues no me es el más adecuado, además que necesito parametrizarlo. Como en el caso anterior, probablemente lo voy a tener que parametrizar, como se observa en la guía, en función de valoraciones. ¿Qué valoraciones vamos a hacer? Lo mismo que en el caso anterior.
en función de 5 valores, 5 parámetros: muy alto, alto, moderado, bajo, muy bajo. Como en el caso de la densidad, vamos a observar que voy a tener que realizar el mismo proceso. ¿Cómo lo hice? Repetimos. Spatial Analyst, Reclassify. Una vez más debo verificar que sea Cost Drain, Classify, no en intervalos iguales, sino en intervalos de cuartiles. ¿De cuánta valoración? Ya lo dije, en función de 5 valores, ¿no? Que nos da una distribución similar. Indicamos OK. OK. Esperamos que el proceso se realice y observen que vamos a tener the class of cost distance, donde ahora sí en valores unos nos está indicando justamente los de cercanía, o sea, los más cercanos. En verde los bueno, si quieren muy alto, alto, en el 3 el moderado, el 4 el bajo y el 5 finalmente el muy bajo. Entonces realizamos este proceso. Por favor, aquí un pequeño comentario. Hacia los bordes van a notar que nos da una clasificación como que es muy cercano, el valor más alto el 1. Por favor, esto es un error simplemente por el borde de imagen, donde no existen datos. En realidad, donde va a ser la consideración es donde están las poblaciones, que es en la parte más cercana. Pero esto, volviendo al tema, es una representación raster. Debo convertirla en una representación vector. ¿Cómo lo hago? Spatial Analyst, Convert, Raster to Features. Entonces, Reclass, polígonos, o sea, casi no toco nada, y le digo OK. Listo. Cuando abro fíjense que ahora me dice Reclass 23, antes me dijo 22. Como les digo, no se preocupen, pero sí me debo fijar en su tabla de atributos. Observen que ahora sí hay muchos grid codes. ¿Cómo los voy a unir a uno solo en las 5 categorías que establecidas? Utilizando el comando de dissolve. Entonces este dissolve, una vez más, Data Management Tools, Generalization y dissolve. Le decimos dissolve, input features, Reclass 22. Aquí le digo en función de grid code, como en el caso anterior, lo grabo en la carpeta de inundación. Antes lo había llamado M densidad, si se recordarán. Ahora lo voy a llamar M por modelación distancia. Entonces, save. Verifico que grid code esté con un check y OK. Espero que el proceso se realice, que puede llegar a tardar un momento. Por favor, no es necesario preocuparse. Observamos el proceso. Abro la tabla de atributos de distancias y observo que tengo en las 5 categorías que preciso. Como en el caso anterior, debo hacer la vulnerabilidad en función de esta temática. Entonces, Options, Add Field, nombre va a ser vulnerabilidad B en función de distancias, DSTT. El tipo, como ya había explicado, debería ser doble. OK. Y ahora realizamos el proceso básico de realizar la edición. El editor, verifico que esté en M distancia y coloco los parámetros. Los parámetros son los mismos que vamos a encontrar del caso anterior, estandarizados por el tema de la distancia. En este caso, entonces 1 ya sabemos que es el más alto, 1. El 2, 0,56. Por favor, aquí verificar el tema de que sea
coma en la mayor parte de los sistemas. Si alguien cambió el tema para colocar decimales con puntos todos, lo van a notar en el caso de que cuando coloquen coma, en vez de decir 0,56 va a decir 6 directamente. Así saben que se ha cambiado este proceso. Pero como aquí yo lo he mantenido, entonces 0,34, 0,2 y finalmente 0,09, tal y cual está en la tabla que se muestra. Entonces indico la valoración, editor, stop editing y grabo. Listo, ya tengo el segundo parámetro, que es referido al tema de las distancias al río. Entonces, como en el caso anterior, quito distancias, reclass, las operaciones. Las elimino porque básicamente ya no me interesan. Entonces, un momento slope voy a dejarlo. Y el último parámetro de la vulnerabilidad es el tema del uso actual de la tierra. El uso actual de la tierra no es posible obtenerlo automáticamente, de hecho hay que procesarlo, ya sea a través de percepción remota o mediante interpretación temática, o finalmente también es posible en función de información que se encuentra sobre la uso y cobertura de suelos del país, que es el caso que nos abarca a nosotros. Cargo el mapa de uso, me fijo en el tema de sus tablas de atributos, perdonen, voy a verificar si es el valor, si es el mapa correcto. Sí, es el mismo. Entonces vamos a ver la tabla de atributos. Yo con anterioridad había realizado ya la valoración del tema de las vulnerabilidades referida al uso. Por favor, les pido que lo eliminen. Selecciono y le digo Delete Field. ¿Quiere borrarlo? Sí. ¿Por qué quiero hacer esta eliminación? Porque para el tema de la videoguía prefiero explicar de dónde hice la valoración. Entonces, por favor, síganme. Le voy a pedir que haga una ordenación de acuerdo a un tema de letras y adiciono, como en el caso anterior, la vulnerabilidad debido al uso. Nuevamente doble y OK. Entonces debo colocar y empezar la edición como en el caso anterior para empezar a editarlo. Ahora, por favor, en los distintos capítulos de la modelación, el mismo mapa, incluso las mismas unidades, pueden llegar a asumir otros valores, no necesariamente los mismos. ¿Por qué? Porque algo que es especialmente vulnerable en una amenaza puede que no lo sea en otro. Para dar un ejemplo un poco diferenciado, vamos a considerar dos tipos de amenazas, por ejemplo sequías e inundaciones. Recordarán que hemos hecho la operación para calcular la vulnerabilidad y voy a hablar un parámetro específico, distancia al río. En el caso de la amenaza de inundación, mientras más cercano esté al río, más vulnerable es. Y es lógico, si se va a desbordar, si está cerca del río, pues estás corriendo peligro. Pero obsérvese el mismo mapa temático, el mismo tema, el mismo cálculo de distancias, va a ser las mismas operaciones, pero la parametrización va a ser diferente. ¿En qué sentido? En el caso de las sequías, por ejemplo, el tema es al revés. Si estás muy cerca del río, entonces tu vulnerabilidad es baja, o sea, la amenaza es bajísima. ¿Por qué? Porque estás cerca a la fuente. Entonces obsérvese como el mismo parámetro, en función de lo que considera, puede asumir uno u otro valor. Así que eso es lo que debemos considerar en estos puntos al hacer estas valoraciones. ¿Qué es importante en qué? En función de lo que estemos realizando en la amenaza. En este caso,
cuando realizamos el uso, es el único valor en el cual hay ciertos parámetros que asumen el valor 0. Es decir, son unidades que están ahí especialmente, que se encuentran, pero que deben quedar fuera del análisis. Y el ejemplo más clásico es justamente el tema de los cuerpos de agua, lagos, lagunas y cauces de ríos. Un lago, una laguna no se va a inundar o no le va a dar sequía, o sea, no va a granizarle ni le va a hacer un tema de helada. O sea que no debería analizarse y de hecho no se analiza, pero espacialmente está ahí. Entonces necesariamente debo considerarlo. Así que para cuerpos de agua, lagos y lagunas va a ser el único que va a absorber siempre un valor de 0, porque realmente no tiene ningún interés. Entonces empezamos a dándole importancia. ¿Quiénes van a ser importantes? Va a ser obviamente para el caso de la inundación, todo lo que es agricultura, en realidad cultivos. Y fíjense que aquí en el mapa tenemos dos: cultivos en rotación y producción extensiva y cultivos en rotación y producción intensiva. ¿Cuáles de ellos son más vulnerables? De hecho, para el tema de intensiva normalmente se hace referencia a que yo lo voy a hacer todo el año en función de una fuente de agua existente. Pero sabemos muy bien que las inundaciones no se producen todo el año, sino justamente en la época de mayor lluvia. Y en la época de mayor lluvia es cuando se hace la producción extensiva. Entonces la que va a ser más vulnerable, de hecho, va a ser la producción extensiva. Por eso que le doy el valor de 1. Y para la intensiva, 0,56. Ahora, en siguiente grado de importancia, va a ser todo aquello que yo voy a también emplear para un uso, por ejemplo, pecuario, y ha cubierto el uso agrícola. Entonces todo aquello que va a ser de uso pecuario también me va a preocupar que se inunde, porque es probable que si tengo ganado pues pueda sufrir por el hecho. Entonces, ¿cuáles normalmente son áreas de pastoreo? Aquellas que son herbazales, arbustales bajos, silvopastoriles, o algún lugar donde yo pueda realizar un pastoreo de animales. Por ejemplo, esto me va a poder dar cuenta en donde hay, por ejemplo, herbáceas graminoides y tal vez arbustos en sustratos rocosos, dice suculentas gramíneas y forbias efímeras. Probablemente es ahí donde puedas realizar un proceso de pastoreo de ganado. Entonces ahí es donde voy a colocar el valor de tercero de importancia, 0,34. 0,34 y probable 0,34. Ahora, las otras, probablemente, estoy hablando de los bosques, normalmente no tienen un valor muy importante. Entonces le voy a dar un valor de 0,2, 0,2, 0,2, y todo lo demás que no tiene valor o importancia para mí va a ser 0,09. Perdón, aquí justamente por no colocar el punto, 0,09, 0,09. Y aquí, por favor, ese es un error del mapa. Se me olvidó colocar una valoración, pero es un área sin importancia, 0,09. Entonces, fíjense que el único que ha dejado un valor 0 es en aquel que espacialmente lo analizo porque está ahí, pero que en la práctica no interviene en el proceso, por eso que coloco 0. Entonces, ya he valorado, le voy a decir editor, stop editing, do you want to save? Sí. Entonces, este mapa del uso ya lo puedo renombrar y le voy a decir data, export data, y el nombre va a ser, como en todos los casos, M por el tema de la modelación y el uso. Entonces, ok. ¿Quiere adicionar? Bueno, le diré que sí. Ya tengo el mapa de vulnerabilidades referida al uso. Entonces, con este último parámetro ya he cubierto todo lo más complejo que son las vulnerabilidades. El último proceso es hacer la misma parametrización para las amenazas.
Entonces, aquí un momento de una pausa, por favor. Continuando el proceso, como se dijo, ya se ha hecho todo el proceso de parametrización de las vulnerabilidades. Ahora el proceso que nos falta para concluir es la parametrización de las amenazas. Entonces vuelvo al proceso donde tengo aquí la población, el drenaje, pendientes y el modelo digital de elevación del terreno. Entonces aquí debo hacer una consideración importante. ¿Cómo hago la zonificación en función de la amenaza de la inundación? Podría agarrar y realizar una modelación hidrológica, hidráulica de las áreas inundables y a partir de ello realizar todo el proceso. Esto también es válido. Sin embargo, aquí hacemos una consideración importante. Se mencionó que ecuación general del riesgo es una modelación empírica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a acudir a justamente otras formas de poder realizar esta determinación que no necesariamente son modelaciones numéricas. Y esta parametrización, esta zonificación de la amenaza y su posterior parametrización se hace de dos maneras, o sea, se hace, en dos pasos. La primera, aquella en la cual yo debo identificar estas zonas inundables, pero ya que no dispongo tal vez de modelaciones hidrológicas, hidráulicas para el proceso, puedo acudir a la larga experiencia de los habitantes de la zona. Finalmente ellos conocen hasta dónde se han inundado o cuál ha sido el evento más extremo y es posible realizar este proceso en una colecta de información. Eso es la fase 2 del modelo, tal y cual se explicó en el tema de las diapositivas. Entonces las personas me pueden realizar una correcta identificación de estos lugares, pero quizás este tema pueda ser considerado algo subjetivo. Entonces, para mejorar justamente esta percepción, lo adjuntamos con una percepción técnica, en la que nosotros vamos a indicar cuáles son las zonas que tienen más riesgo de ser inundadas. Y obviamente son aquellas en que las pendientes son planas o regulares, si queremos. Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Y cómo lo logramos? Ya contamos con el mapa de pendientes, entonces lo único que necesito es hacer, como siempre, una reclasificación. Entonces, Spatial Analyst, lo voy a decir reclasificación. Por favor, aquí verificar que sea slope y pedimos clasificar. Le voy a indicar en función de los 5 parámetros, pero aquí me voy a fijar los valores que me está indicando. Fíjense, 15%, 30, 47, 69. Los valores que tomamos para este caso van en este rango. Decimos que va de 0 al 10%, del 10 al 15%, del 15 al 25%, del 25 al 45%. Ya esto mayor al 45%, pero ya no toco porque con solo decir este valor ya sé que el sistema está asumiendo los valores máximos. Esto lo estoy haciendo en consideración en función de áreas con un cierto valor de pendiente. Cuando las áreas son un poco más regulares, probablemente podría tomar un valor del 5%, 10%, 15%, 25%, y más del 25%. Entonces, estas son las consideraciones, el único tema que debo tomar en cuenta cuando estoy realizando este proceso en diferentes zonas. Me refiero a si estos son accidentados, planos, regulares, etc. Entonces, para el caso vamos a tomar 10, 15, 25, 45 y más del 45% de pendiente. Le digo OK, una vez más OK, y el sistema me ha realizado la reclasificación. Entonces, donde 1, las pendientes más bajas, 2, así hasta que las pendientes más pronunciadas estén en 5. Para poder hacer la parametrización y la valoración tal y cual
lo hemos indicado. Entonces debo hacer el proceso de convert raster to features, input raster, el reclass, verifico que se evalúe polígonos, ok, y tengo reclass 24. Pero ya lo he mencionado que así no me ayuda mucho, necesito hacer dissolve. El dissolve, una vez más, ArcToolbox, Data Management Tools, dentro de Data Management Tools a Generalization, y de ahí a Dissolve. Dissolve, Input Features, class 24, Grid Code, y el nombre del archivo es la modelación, en este caso en función de la amenaza de la pendiente. Save, ok. Este proceso, bueno, sí puede llegar a tardar tal vez un poco debido a la enorme cantidad de polígonos, ¿no? Pero no debería ser un proceso realmente que nos preocupe. Más tarde pueden observar que el proceso tampoco avanza tan lento. Esto sí puede ser un poco más lento en equipos de menor capacidad. Entonces observen, el proceso está avanzando y finalmente concluye. Listo, aquí tenemos M pendiente. Como en el caso anterior, Opera Attribute Table, Grid Code, adicionamos el campo, pero esta vez ya no pongo B, sino A porque es amenaza. Amenaza debido a la pendiente. Le voy a decir que es un valor doble, ok, y me preparo para realizar la valoración. Entonces, como en todos los casos, me fijo en la tabla y vamos a observar que las valoraciones son de esta manera: la amenaza alta porque es plano, inclinado, etc. Entonces el 1, la amenaza mayor; el 2, 0.56, 0.34, 0.02 y 0.09. Entonces indico el valor, le digo que paramos la edición y listo. Todos los parámetros ahora están completos. Entonces voy a borrar todos los files que no necesito y me preparo para ahora sí generar el mapa de riesgos. Le indico qué valores voy a emplear. Pendiente, ya sabemos que necesito densidad, la distancia y el uso. Ok, listo, ya tengo todos los parámetros y ahora sí puedo ejecutar la operación. Bueno, en este proceso ya vamos a generar el mapa final de mapa de riesgos. Para ello necesito hacer un proceso que me permite integrar todas las capas que pertenecen al modelo. Este comando se llama intersection. ¿Dónde lo encuentro? Una vez más, el ArcToolbox, esta vez en el grupo de comandos de Analysis Tools, dentro de la opción que dice Overlay. Ahí encontramos el comando intersect. Entonces intersectamos, pero en un orden preciso, por favor. Y el orden preciso lo dice la ecuación. Primero la amenaza, en este caso pendiente. Después la vulnerabilidad debido a la densidad, la vulnerabilidad debido a la distancia, la vulnerabilidad debido al uso. Entonces realizamos la operación. Ok. Entonces observamos que es un proceso que van en 16 pasos. El sistema me va a ir indicando en qué paso se encuentra. Actualmente lo dice en el paso 3, paso 4,
Entonces, por favor, les pido un poco de paciencia hasta que finalmente concluya en el paso número 16. Listo, está escribiendo los procesos y listo, se ha completado. Ahora, en este mapa que dice M pendiente intersect están almacenados todos los procesos referidos ahora finalmente al riesgo. Pero aún no me está mostrando el riesgo, por favor. Solo me está indicando todos los parámetros. Abro su tabla de atributos y voy a ver que aquí están justamente todos los que he utilizado para mi análisis. Puede observarse. Entonces, ¿cómo genero finalmente el riesgo? De esta manera. Entonces voy a decirle opciones, add field. En el add field le voy a decir ahora sí, riesgos debido a inundaciones. Esto va a ser un entero corto porque el valor me va a dar de 1 al 5. Entonces, ok. Al momento está 0, no se preocupen porque finalmente todavía no realicé ninguna operación. Clic en riesgo de inundación para seleccionarlo y un clic con el botón de la derecha para que salga un menú. Aquí va a estar Field Calculator. Repito, para que este proceso aparezca a veces se dificulta. En donde dice riesgos de inundación, un clic con el botón de la derecha del mouse y ahí aparece Field Calculator. Me da una opción, simplemente le digo sí y ejecuto la ecuación. La ecuación, ya lo he mencionado, aquí está. El riesgo es igual a la percepción técnica de la amenaza por 0.25 o la percepción local de la amenaza 0.35, todo por 0.25 y bueno, todos los procesos de las otras vulnerabilidades. Por favor, acá solo para el ejemplo, no he realizado la percepción local porque finalmente no disponía de los mapas, pero en el ejemplo vamos a trabajar con la amenaza de con la percepción técnica y la amenaza referida a los pendientes. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Que debo multiplicar la amenaza de la pendiente por 0, ahora sí, punto 25, ya, más, abro paréntesis, en realidad dos paréntesis y empiezo a hacer el tema. Vulnerabilidad debido a la distancia que debo multiplicar por, me lo dice en la guía, la densidad poblacional por 0.10 por 0.10, 0.10, 10 más la vulnerabilidad debida a la distancia por 0.4 más la vulnerabilidad debida al uso que debo multiplicar por, lo dice este, 0.5 0.5 y todo multiplicado por 0.75, perdón, por 0.75. Cierro paréntesis y me fijo que, caramba, precisaba abrir un paréntesis más. Entonces, esta sería la ecuación, si quieres, transcrita para las inundaciones. Le digo ok, espero que haga el cálculo y miren, por un momento estaba 0, ahora sí aparecen las operaciones y los valores. Bueno, cierro un momento, minimizo un poco la tabla un momento y le pido generar el mapa.
Symbology, categorías. Ahora en función del riesgo adiciono todos los valores. Perdón, aquí vamos a revisar qué ha sucedido. Retomando el proceso, por favor. Debemos crear la columna que vamos a llamar riesgos debido a inundaciones. El tipo, por favor, se corregirá a un valor doble. Finalmente hemos trabajado con este tema, debe ser así. Ok. En la columna que se acaba de crear, clic con el botón de la derecha, como había mencionado, para Field Calculator. Entonces, ¿quieres continuar? Sí. Y el valor va a ser lo que hemos estado transcribiendo. La ecuación tal y cual se mencionó. Ok. Esperamos un momento y los valores están listos. Minimizo un momento la tabla y pido la opción siguiente. Me dirijo a la pestaña que dice Symbology, por favor, porque puede ser que les aparezca general. Digo Symbology. En Features puede que les diga Single Symbol. Indiquen por favor cantidades con colores graduados y el valor. Seleccionen por favor riesgo de inundaciones. Él les va a indicar naturalmente que la valoración es en 5 clases. Los símbolos, por favor, antes de graficar, en cualquiera de ellos hagan un clic con el botón de la derecha para que salga un menú. Seleccionen esta opción que dice propiedades for all symbols y donde dice outline color, seleccione la opción no color. Esto para que los bordes de los polígonos no se vean y solo se vea el contenido. Ok, y aceptamos. Ya, observen cómo ahora sí nos muestra para el municipio de Monteagudo las zonas en las cuales tenemos más o menos riesgos a inundarse. Me acerco un zoom y fíjense cómo ha hecho una valoración. Incluso pueden verse este dato curioso de esta población. Estaba bastante cerca del río. Podía haberse considerado como un área de riesgo. Pero en función de los parámetros que hemos seleccionado podemos ver que no es así. O sea que el modelo sí discrimina todos los parámetros mencionados, no solo la simple proximidad. Entonces, esto justamente nos muestra ello. Listo. Con este proceso entonces habremos generado lo que es el modelo de inundación. Para el resto de las modelaciones, por favor, diríjanse a la videoguía de las diapositivas donde van a encontrar el resto de las ecuaciones para justamente hacer las valoraciones. Entonces, los animo a continuar por favor el proceso. Muchas gracias.